En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Continuamos estas enseñanzas acerca de lo que la Iglesia nos transmite. No me gustaría que fueran clases. Es verdad que ayer hablamos, pues de lo que es el bien común, de la justicia social, de ese ser, esa participación del cristiano en la vida social. Y bueno, es verdad que a lo mejor es menos para la vida interior, pero bueno, es para la vivencia de la fe también muy importante. Ahora el catecismo nos pide que antes de entrar directamente en lo que son los mandamientos de la ley de Dios, que consideremos esa salvación de Dios que se realiza primero a través de la ley y después a través de la gracia. Mirad, ¿qué es una ley? La ley es una regla de conducta que está proclamada por la autoridad y que está hecha para bien común. ¿Os imagináis que en los coches no hubieran unas normas de tráfico, unas leyes de tráfico? Pues que hay que ir en una dirección y tiene que estar prohibido eficientemente, pues nos chocaríamos. Es decir, para funcionar necesitamos leyes. Leyes civiles, leyes públicas y luego también leyes internas, como es lógico. Y de hecho, nosotros creemos que Dios es el autor del universo y que Él primero hace una ley universal a la que están sometidas las estrellas, las galaxias, el cosmos, la materia en sí misma tiene una ley intrínseca. Es decir, algunos dicen que incluso que el universo es casi como pura matemática, ¿no? Pero hay unas leyes, la ley de la gravedad, la ley de la velocidad, una serie de temas que son constantes en el universo. Y cuanto más descubramos, iremos viendo cómo el Señor todo lo ha hecho con armonía y con orden. Esa ley del universo que afecta no solamente a los seres espirituales, sino también a los seres materiales, después, en el caso del hombre, que tenemos una inteligencia, tenemos una voluntad y la libertad, estamos sujetos, además de esas leyes del universo, a una ley natural. Una ley natural que después se especifica en el caso de los cristianos en una ley revelada en el Antiguo Testamento, que es Moisés, que con las tablas de la ley indica al pueblo un camino a seguir para encontrarse con el Señor. Y luego en el Nuevo Testamento, esa ley de la gracia, esa ley de Jesucristo, la ley del amor, del mandamiento nuevo. Y después ya a partir de ahí, en esas leyes eclesiásticas, la Iglesia tiene unas normas también de funcionamiento interno y por supuesto todas las normas civiles que tienen que estar inspiradas, por supuesto, la ley civil, en la ley natural. Bueno, ahora no vamos a hablar de los principios generales del derecho, pero primero nos podemos preguntar, lo hemos visto algún día antes, ¿qué es la ley natural? La ley natural es aquello que se desprende de la naturaleza humana, y al decir naturaleza humana hablamos de la dimensión corporal, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual. Y es lo que uno deduce de la naturaleza humana, lo que destruye al hombre es malo, lo que hace que el hombre se desarrolle, crezca y llegue a plenitud es bueno. En este sentido, claro, esta ley natural es para todos los seres humanos la misma, es universal y es inmutable. Matar siempre estará mal, robar siempre estará mal, deshonrar a los padres siempre estará mal. Es decir, hay cosas que son, que van con el pack de ser humano. De hecho, cuando uno cumple la ley, uno no cumple la ley natural, se deshumaniza, se animaliza, se convierte en un esclavo de las pasiones, un esclavo de, una víctima del afán de poseer, de dominar, de imponerse sobre los otros y al final acabas como los animales. En definitiva, hay una ley natural inscrita en todos los seres humanos. Luego, efectivamente, esa ley se ha podido deformar. ¿Cuántas culturas tenían, por ejemplo, sacrificios humanos? Porque consideraban a los seres humanos que no eran del pueblo como esclavos o como unos seres inferiores. Bueno, es que realmente el pecado original ha hecho mucho daño. Cuando ayer hablábamos en la meditación del pecado, antes de ayer, nos damos cuenta cómo el pecado oscurece la conciencia, ofusca, y no te deja, incluso hasta te puede bloquear la ley natural, aunque todo ser humano, en el fondo, en lo íntimo de su ser, si quiere ser honesto consigo mismo, su conciencia le acusa del daño, del mal, y su conciencia le anima y le premia el bien. Para nosotros también, la ley revelada tiene como dos momentos. En primer lugar, la ley del Antiguo Testamento. Moisés recibe una revelación del Señor y hace una alianza Dios con su pueblo y va dando unas pautas que para nosotros se resumen. En
el pueblo de Israel, el antiguo Israel, había la ley, la Torá, eran 400 y pico preceptos, esperamos que se resumen fundamentalmente en esos 10 que conocemos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. No tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, etc. Los mandamientos de la ley de Dios que todos conocemos. Que fijaos, la ley, sobre todo aquí en este caso, lo que hace es, algunos dicen, no, es que es muy negativo, porque son mandamientos que no te dejan hacer. A ver, no es que no te dejen hacer, te indican dónde está el peligro. Es como si vas de excursión con un guía, dices, mira, no te asomes por ahí, porque el terreno es muy resbaladizo, es muy bonito, pero te puedes caer, te puedes destruir. No metas la mano en estos agujeros porque son agujeros de serpientes, te picarán y te envenenarás. Es decir, es una ley que sobre todo denuncia al hombre, le hace ver al hombre que el pecado está presente y que sobre todo pues es como un pedagogo, es como un maestro que te va llevando, y el fin de la ley del Antiguo Testamento es prepararnos para la gran revelación de Jesucristo. Y por eso nosotros asumimos, y además los 10 mandamientos hay que decir que aparte que sean los preceptos que Moisés da a su pueblo, Dios da por medio de Moisés a su pueblo, son de derecho natural. Los mandamientos, son absolutamente de derecho natural. Ahora, fijaos, para nosotros creyentes hay un paso más. La ley nueva, la ley del Nuevo Testamento es la ley de la gracia, del Espíritu Santo. Nosotros creemos que Dios nos ama gratuitamente, nos ama incondicionalmente, y ese amor de Dios es la norma de nuestra vida. De hecho, Jesús dice, os doy un mandato nuevo, que os améis unos a otros, pero ya no de cualquier modo, ya no que os améis como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis así. Y uno se pregunta, ¿cómo ama Cristo? ¿Cómo voy a amar yo como Jesucristo si yo soy un pecador y Él es perfecto Dios y perfecto hombre? Es muy sencillo. Jesucristo te da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es ese torrente de amor que existe dentro de Dios, el Espíritu Santo te hace capaz de amar con el amor de Cristo. Por eso, claro, nosotros, qué importante es cuando Jesús decía, mirad, no he venido a abolir la ley, no he venido a abolirla, sino a dar plenitud. Yo no traigo nada nuevo. Jesús no tiene más que aportar que explicar clarísimamente lo que en el Antiguo Testamento estaba como escondido. Por eso para nosotros no existe un Dios del Antiguo Testamento, un Dios del Nuevo Testamento, es el mismo. Lo que pasa es que efectivamente primero se revela a un pueblo más bien rudo, un pueblo hosco, un pueblo guerrero, un pueblo que, que bebía la sangre de sus enemigos en los cráneos, porque así aparece en algunos salmos, ¿no? Y ese pueblo poco a poco va recibiendo una revelación hasta que está preparado para la llegada del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, que da el sentido completo a la ley antigua. Jesús no ha venido a abolir esa ley, sino a dar la plenitud, y por tanto nosotros aceptamos con todo el cariño y sabemos que es un camino de salvación y de gracia. Y por eso nosotros escuchamos a Jesús y sabemos que lo que Él nos pide está ya en un nuevo orden, que es la ley del Espíritu Santo, la ley de la gracia. San Agustín decía, manda lo que quieras, pero dame lo que mandas. Nosotros creemos que Dios nos da su gracia, veremos más ahora un poquito más adelante lo que es, para hacernos capaces de vivir aquello que nos pide. Dios no es el típico tío que dice, ven, que seas casto, que seas obediente, que seas pobre, que aguantes a tus padres, que no mientas. Digo, todo eso es dificilísimo a veces. Y dice, bueno, pues que yo todo eso que te pido lo he puesto previamente en tu corazón. Yo pongo, los que me conocéis, soy muy pesado, pero bueno, pongo ejemplos que me sirven. Yo de pequeño pues decía, mamá, te quiero hacer un regalo cuando era su cumpleaños, ¿no? Y mi madre me decía, toma, hijo, anda. Me daba 50 pesetas, 25... Y yo me iba a la floristería y decía, deme las flores más bonitas con 25, con 50 pesetas. Y yo iba con el dinero de mi madre y decía, toma, mamá, mi regalo. Si mi madre no me hubiera dado verdaderamente, pues ese dinero, sería incapaz de hacer ningún regalo. Pero como mi madre me ha dado esa posibilidad, porque me ha dado su dinero, yo le regalo algo. Realmente es bonito. Y es así un poquito como tenemos que entender qué significa esa ley nueva de la gracia. Que además, en el caso de los cristianos, está perfectamente expresada en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, ¿qué son? Los rasgos de Cristo, el rostro de Cristo. Para mí, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y por tanto, ¿quién es mi modelo? ¿Quién es mi punto de referencia? ¿Quién ilumina mi conciencia? ¿Quién me dice lo que es moral? Jesús de Nazaret. Solo Él me puede decir lo que es bueno y lo que es malo. Y de hecho, pues están las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, los consejos evangélicos, la pobreza, la obediencia, en algunos casos cuando se nos pide celibato por el reino de los cielos.
Y luego también hay que decir que los apóstoles, en las cartas, escribían recomendaciones también morales, pero nada nuevo, todo era cómo aplicar la ley de la gracia, cómo ser conscientes de la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y por tanto, que nadie se piense que nuestro Señor es un Dios tirano que desde el cielo nos dicta con el dedo los mandamientos y dice, ¡hala, a cumplirlos! Apañaros como podáis. Sería terrible. Sería como esos fariseos que Jesús les decía, hay de vosotros, escribas y fariseos, que ponéis cargas pesadas sobre los hombros del pueblo, pero no les ayudáis para nada para poderlas llevar. Dios no es un fariseo. Y por tanto, fijaos, por la gracia del Espíritu Santo sucede esto que se llama la justificación. La justificación. ¿Qué significa? Que nosotros, por el don del bautismo, los que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha muerto y que ha resucitado por amor a los hombres, se nos concede por el don del Espíritu que recibimos en el bautismo, participar en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. De tal manera que aquellos que nos unimos a la pasión de Cristo, morimos al pecado, y los que participamos en la resurrección de Cristo, nacemos a una vida nueva, que es la vida en una nueva creación, en un nuevo orden, que es el orden ya no el natural, el sobrenatural, porque participamos de la vida de Cristo resucitado de entre los muertos. Claro, y esto es realmente la justificación. ¿En qué consiste? Mirad, hay conductas humanas que pueden tener una explicación, pero hay conductas humanas que por mucho que las puedas explicar, no se pueden justificar, porque justificar significa decir que algo o alguien es bueno. Y yo no puedo justificar un asesinato, no puedo justificar nunca un aborto, ni puedo justificar un robo. Hay cosas que no se pueden justificar. Es decir, podré explicar, oye, ¿por qué has hecho esto? Mira, es que tenía miedo, es que estaba presionado, es que no tenía quien me apoyara, y me volví loco. Vale, te comprendo, pero no puedo aprobar lo que haces. El cristiano puede comprender, pero no puede justificar. Solo justifica a Dios, es decir, nos convierte en justos y hace que nuestras obras sean justas, haciendo desaparecer las obras pecaminosas por su gracia, y eso mediante un proceso que es, primero, la conversión, darnos cuenta de lo que hemos hecho mal. Cuando el pueblo de Israel escucha el sermón de Simón Pedro, ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, dice que esas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Y contesta Pedro, convertíos, bautizaos en el nombre del Señor Jesús y se perdonarán vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fijaos qué bonito ese proceso de justificación. Cuando las palabras te atraviesan el corazón, cuando tú comprendes que Jesús ha muerto por ti y que ha resucitado por ti, entonces eso te atraviesa el corazón y dices, me quiero convertir, me quiero bautizar en el nombre de Jesús, quiero que se me perdonen los pecados porque los reconozco y quiero recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, efectivamente, la justificación consiste primero en un reconocer lo que no está bien en mi vida, en segundo lugar, en un liberarme del pecado, ¿no? Creo que la justificación de algún modo es esa acción misericordiosa de Dios. Es decir, un Dios que me quiere, un Dios que me perdona, un Dios que destruye, aniquila, desintegra de mi historia mis pecados y hace que todo en mí quede limpio, quede blanco. Eso como cuando escribes con un ordenador, que si te equivocas le das a la tecla de corregir y queda todo perfectamente encuadrado sin ningún problema. No es como el Tipex, porque el Tipex era una pintura blanca que la ponías encima de lo que habías hecho mal y escribías encima, pero lo mal estaba debajo. El Señor hace desaparecer todo nuestro pecado. Y por supuesto, la persona que es justificada acoge la justicia de Dios por la fe en Cristo. ¿Y qué es la justicia de Dios? Es esa rectitud del amor divino por el cual yo soy amado no por lo que hago, sino por el mero hecho de existir. No son mis virtudes, no son mis méritos los que provocan que Dios me quiera. Dios me ama gratuitamente. No me va a querer más por ser más bueno. Le podría dar más gloria, pero el amor de Dios por mí es infinito y con independencia de cualquier mérito personal. Y así, pues creo que cuando acogemos esa justicia, Jesús es mi justicia, solo Cristo me justifica, solo Cristo desintegra mi pecado, hace que ya no exista y deja solamente lo bueno, que lo eleva al nivel de la gracia y por su sangre preciosa me hace agradable a Dios nuestro Señor. Mirad, esta meditación la estoy preparando hoy, que es sábado por la tarde, víspera de la Ascensión, y he leído un texto muy bonito del Papa Francisco en el que decía que Cristo sube al cielo con sus llagas, su cuerpo curado, sí, resucitado, pero Él quiere mantener sus llagas porque Él quiere enseñarle al Padre eternamente
esas heridas por las cuales fuimos curados. Como diciendo, Padre, esas heridas las acepté yo, porque de aquí salió mi sangre preciosa y con mi sangre he comprado, he pagado el precio. Yo justifico con mi sangre, solo Cristo nos justifica. Y esto es la ley cristiana, y esto es la manera de saber, Dios mío, que me sea amado por ti, que me sea amado por ti, que esto es impresionante. Y claro, cuando uno sabe amado, pues quiere corresponder con el amor. Decía San Juan de la Cruz que la metodología divina es: pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Una frase preciosa que es lo que hace Dios con nosotros. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Y por eso nuestra justificación es la obra más excelente y más impresionante del amor de Dios. Porque claro, Dios ha hecho el cosmos, precioso. Dios ha hecho que exista todo de la nada, impresionante. Nos ha dado un alma inmortal, sí, pero conseguir que nuestra libertad acepte su amor y que seamos transformados con su gracia, pero también con el concurso de nuestra libertad, porque atención, la justificación es obra de la gracia, somos justificados por Cristo, sí, pero el mérito es yo siempre, no sé, si te sirve de comparación, imagínate que hay una montaña y tú tienes que subir a ella y hay un teleférico o unas sillitas de estas que los esquiadores se suben de dos en dos y que tú quieres subir una montaña muy escarpada y de repente el que está allí en el teleférico, el dueño, te coge de la mano, te dice, venga, sube. Tú tienes que querer agarrar su mano y él entonces te sube arriba de la montaña. Nunca dirás, que bien, he subido a la montaña, fenomenal, tengo un mérito grandísimo porque yo he subido con mi esfuerzo. Dices, no, te han dado la mano y te han hecho subir. Es todo mérito de este señor que ha hecho este teleférico, que lo ha hecho para ti y que te ha hecho subir hasta arriba. ¿De qué te glorías? Decía San Pablo. El que se gloría en el Señor. ¿Qué tienes que no haya recibido? Claro, y es que verdaderamente nosotros creemos que la justificación es obra de la gracia, es la fe en Jesucristo crucificado y resucitado, que después efectivamente con la correspondencia de la libertad se manifiesta en las obras que el amor de Dios puede hacer dentro de nosotros. Esto es muy importante, porque Lutero decía, sola fides, me justifico solo creyendo. Bueno, hombre, solo creyendo, te cruzas de brazos y no, como ya creo, no tengo nada más que hacer. Una fe después se manifiesta en una vida, como es lógico, sabiendo que no son mis méritos los que me salvan, pero sí es la manifestación de que he acogido esa fe, como es lógico. Y por eso entendemos también nosotros esa justificación por la gracia de Cristo, solo nos justifica su gracia. ¿Y la gracia qué es? Pues es ese auxilio divino que recibo para responder a la llamada. Es la mano tendida, es un don que se me da para que yo pueda pasar de un nivel natural a un nivel sobrenatural, a lo que es una vivencia meramente humana, a una vivencia por encima de las posibilidades humanas, porque el hombre herido por el pecado, lo sabemos muy bien, es incapaz de darse la vida eterna. ¿Yo me voy a dar a mí la salvación? Yo no soy el autor de mi propia salvación, yo no me salvo, mis obras no me salvan. Me salva el amor de Dios, me salva la sangre de Cristo, me salva su pasión, muerte y resurrección, y la medida en que yo acojo esa salvación, la acepto, la quiero, la hago mía y después dejo que, desde mi pobreza, pues suceda en mi vida, eso es la salvación. Hablamos de la gracia y sabemos que es la participación en la naturaleza divina. Ya está, es un Dios que vive en mí y que con mis potencias humanas me sirvo de ese Dios para poder a ese acto de fe corresponder con un asentimiento, con un creo en ti y que esa fe se traduzca un poquito, aunque sean mis deseos, ya no digo mis obras, pero en mi vida. Claro, y por eso, hasta incluso, fijaos, enseña la Iglesia que la preparación para recibir esa gracia también es obra de la gracia, es decir, que hubo una discusión entre teólogos en el siglo XVII, XVIII. ¿Qué es primero, el mérito? ¿El hombre que se esfuerza recibe la gracia? ¿O primero es la gracia y después va el mérito? Siempre primero es la gracia. Incluso para la gracia de acoger la gracia, siempre está primero la iniciativa divina. Y ante la iniciativa divina el hombre responde. Y creo que esto es importante. Saber que además nosotros, ¿dónde encontramos esa gracia? Fundamentalmente en los sacramentos. La gracia la recibimos en los sacramentos, en el anuncio de la palabra, la recibimos, Dios, pues se habla de la gracia santificante, se hace de una gracia habitual, que es la gracia que tenemos desde el día de nuestro bautismo, que nos ayuda, es el auxilio divino para responder a su voluntad. Eso se llama la gracia
habitual. Y luego, por ejemplo, también hay gracias actuales, son ayudas de Dios para un momento concreto. Imagínate que has pasado un disgusto grandísimo, se te ha muerto alguien y te das cuenta que recibes una ayuda extraordinaria. Eso se llama una gracia actual. Luego está la gracia sacramental, por ejemplo, la gracia del sacramento del matrimonio para vivir tu familia cristiana, vivir tu vocación matrimonial en clave de santidad. La gracia del sacerdocio para absolver, para consagrar. Son gracias sacramentales vinculadas a un sacramento, la gracia de la penitencia y sobre todo, la mayor fuente de gracias, la Santísima Eucaristía. Cuando tú estás en misa, cuando adoras al Santísimo, cuando recibes la Sagrada Comunión, te estás llenando de un torrente de gracia divina impresionante. Pero nosotros, como mendigos, como sedientos, vamos a la Eucaristía, vamos a la penitencia para llenarnos de su gracia, porque la necesitamos. Y así, también en la Iglesia hay gracias, como son los carismas, pues un fundador, que San Francisco de Asís, Domingo de Guzmán, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, que recibieron gracias muy especiales que eran carismas para fundar una institución que llevara a cabo una tarea dentro de la Iglesia, bien sean las misiones, las enseñanzas, la vida contemplativa, etcétera, etcétera. Y luego dentro de cada comunidad hay un carisma particular. Y de hecho, bueno, ya hablamos en los carismas, cuando hablamos de, al principio, creo en la Iglesia, ¿no? Hablamos de que había una Iglesia jerárquica y una Iglesia carismática, con esos dones del Espíritu Santo. En definitiva, ¿los hombres tenemos mucho mérito? Yo creo que muy poquito, ¿eh? El mérito, lo miras en el diccionario y pone mérito. ¿Qué es el mérito? Retribución de vida por parte de la comunidad a uno de sus miembros. Cuando yo hago algo por alguien, te hago unos zapatos, oye, pues me ha costado tanto dinero, tanto tiempo, me corresponde, tengo derecho a recibir de ti lo que yo he podido gastar, lo que he podido hacer. Y esto a veces nos equivocamos, dice, tengo derecho a ir al cielo. ¿Por qué tienes derecho? Ninguno. Como mucho has acogido la gracia de Cristo y Él, porque te ama, no por tus méritos, repito, sino porque te ama, pues quiere llevarte al cielo. Y mirad, es que además lo dice el catecismo, frente a Dios, en el sentido estricto de un derecho, en el sentido de un derecho estricto, el ser humano no tiene mérito. Uy, pues entonces, ¿no vale nada lo que hago? Sí, atención. Otra cosa es que la caridad de Cristo, el amor de Cristo, es en nosotros, Dios ha querido como que asociándonos a Cristo, que esos méritos suyos los hagamos nuestros. Y por tanto, sí, el Señor nos concede de algún modo por la adopción filial, nos ha dado un poquito de mérito en el sentido de, pues por pura gracia. Es decir, hijos míos, pues no quiero que penséis que no valéis nada y que en definitiva, bueno, pues queréis hacer algo, pues hacerlo. La salvación es cosa mía, pero luego ya, cómo acogéis la salvación, cómo correspondéis, cada uno con vuestra libertad, pues efectivamente no somos todos iguales. Y dice, no, como no tenemos mérito, pues venga, vamos a no hacer nada. No, siempre ha habido, en la Iglesia, por ejemplo, ha habido el fenómeno de la santidad. La santidad es la plenitud de la presencia de Dios en el alma, pero también hay que decir que hay personas en la Iglesia que son muy santas, porque con su libertad, con su correspondencia, han acogido la gracia divina, y precisamente, curiosamente, los más santos siempre han dicho, Dios mío, no tengo ningún mérito. Santa Teresita del Niño Jesús, cuando hablaba de cómo se imaginaba ella, cómo iba a ser su juicio, el juicio particular después de la muerte, diría, uy, yo cuando me presenté al Señor, no pienso decirle que fui carmelita, ni que hice muchas penitencias, ni muchas horas de oración, que rezaba por los pecadores, no. Me callaré y diré, Señor, mis méritos son los de tu Hijo Jesucristo. Esos son mis méritos, la sangre redentora de tu Hijo y tu misericordia. No me salvan mis obras, me salva la misericordia divina, pero a la vez esa misericordia divina, para que se haga real en mí, pues la tengo que manifestar a través de algunas obras, que es secundar su gracia, repito. Esto es muy complicado porque a lo largo de los siglos ha provocado grandísimas discusiones teológicas. Fijaos, por ejemplo, Pelagio. El Papa Francisco habla mucho de los pelagianos. Pelagio es un señor que decía, no hace falta la gracia de Dios, el hombre tiene fuerza suficiente para agradar a Dios y bueno, él puede hacer con unas obras, hacerse meritorio del cielo. San Agustín se puso, como es lógico, diciendo, mira, te equivocas, todo es pura gracia, todo es puro don. Se nos regala a manos llenas, pero no digas que te lo mereces. Como es lógico. Lutero, por ejemplo, pues se fue al otro extremo. Dice, no. Lutero distorsionó mucho el discurso de San Agustín, él era un fraile agustino, pero lo llevó al extremo y dijo, no hace falta ninguna obra, el ser humano no tiene que hacer nada. Porque existe la predestinación, decía Lutero, y el que está hecho para ser salvado, se salva, sin ningún mérito. Y efectivamente nos salvamos, pero porque los méritos de Cristo los acogemos con nuestra libertad. Claro. Y por eso Lutero decía, ¿solo fides? No.
La fe solamente no. Una fe sin obras está muerta. Esto decía el apóstol Santiago en su carta, y efectivamente, Jesús decía, que vean los hombres vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Que los hombres se den cuenta que lo que hagáis de bueno no es por vuestro mérito, sino por vuestro Padre Celestial, que os ha amado y os ha cualificado para hacer cosas buenas. Y por eso qué bonito es saber que nosotros estamos llamados a vivir en esta ley de la gracia. Que la ley, de hecho, cuando empecé a la Iglesia Católica hay una discusión terrible entre San Pablo y los fariseos, los judaizantes, que decían que lo que salvaba era cumplir la ley. Y San Pablo decía que lo que no salva es cumplir la ley, lo que salva es creer que Jesucristo ha muerto y ha resucitado, asumir esa gracia de Cristo. Eso es lo que salva y no cumplir la ley. La ley decía que la letra mata y que el Espíritu da vida. Y la medida en que nosotros no seamos capaces de acoger el poder de la sangre de Cristo. Y por eso en la Iglesia es el espacio de la santidad, es el espacio de la gracia, es la casa donde Dios quiere que encontremos la justificación. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El poder del infierno no la derrotará, lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Pues sí, y eso la Iglesia a través de los siglos ha sido siempre un magisterio, unas enseñanzas no solamente dogmáticas, no solamente sacramentales, no, la Iglesia que hable de la fe de Jesucristo y que hable de los sacramentos, pero que no hable de la moral. Vamos a ver si Jesucristo es el primero que habló de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y por eso la Iglesia explica a sus hijos, mediante los mandamientos de la ley de Dios y los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, cómo es el camino, cómo es la ley moral, natural y la ley de la gracia. Y por eso la Iglesia primero encontramos los sacramentos. ¿Quién me da el bautismo? La Iglesia. ¿Quién me da la penitencia, la unción, la Eucaristía, el orden sacerdotal? La Iglesia. Yo necesito de la Iglesia para encontrar la justificación, para encontrar la salvación, para beber la sangre de Cristo crucificado y resucitado, para comer su cuerpo, para escuchar limpia su palabra. Por eso un gran servicio que hace la Iglesia es anunciar el Evangelio de Jesucristo y explicar a cada generación qué consecuencias tiene la ley de Cristo, la ley de la gracia, en nuestro mundo. Claro, Jesucristo no habló de las bombas atómicas, ni habló de la fecundación in vitro, porque efectivamente él no quiso nacer en ese momento de la historia. Pero ¿qué diría Jesucristo de esas cosas? Lo tenemos muy claro. Porque la Iglesia, que tiene el don del Espíritu Santo, interpreta auténticamente las palabras de Jesús para poder efectivamente vivir la moral, la ley de la gracia en este momento concreto de la historia. La Iglesia que no se meta en los temas de la regulación de la natalidad. La Iglesia que no se meta en cómo los empresarios pagan a sus obreros. La Iglesia, cuando vea una injusticia, la Iglesia cuando vea que el ser humano se está destruyendo, lo tendrá que decir. ¿Os acordáis del cuento de Pepito Grillo y de Pinocho? Claro, Pepito Grillo le pusieron ahí para decirle a Pinocho cuando se equivocaba, que le iba a crecer la nariz y que... ¿Qué pasa? Pues cuando Pinocho despide a Pepito Grillo y dice, déjame, que me molesta que me esté recordando a todas horas lo que estoy haciendo mal. No me gusta que me lo recuerdes. Acaba como un esclavo, acaba destruido. Acaba destruido. Necesitamos la Iglesia que nos vaya recordando, diciendo, alentando e iluminando. Que nos gustaría que la Iglesia hablara más de cosas actuales, de, no sé, pues de temas de la vida pública, de la política. La Iglesia, ya hemos aprendido que hablar de política, cuando la Iglesia habla de política, de deportes, de no sé cuántos, se suele equivocar mucho. La Iglesia tiene que hablar de la justicia, tiene que hablar de la misericordia, pero tiene que hablar de la verdad y no puede ser cobarde. Y la Iglesia tiene que ser también muy valiente cuando los derechos fundamentales, los derechos humanos son pisoteados. La Iglesia ha hablado y siempre hablará. Y eso le ha costado la sangre a muchos mártires, a muchos papas y a muchos santos que han sido valientes, denunciando las tropelías de aquellos que rompen, destruyen a la humanidad. Por tanto, vamos a empezar ya pronto. Esto es explicación de lo que es la ley de la gracia, la ley moral natural, pero enseñada por Jesucristo, que da una plenitud, da una finura espiritual, una finura al cristiano. Mirad, se ha caído, lo dije el otro día, en ese error de moralizar toda la fe. Jesús no ha venido para instituir una moral, no es su razón. Jesús ha venido para darnos la salvación y procurar esa salvación, acogiéndola. Pero efectivamente tiene unas consecuencias morales, porque la vida del hombre es moral, o es inmoral, y eso forma parte de la humanidad. Jesucristo ilumina con su gracia, con su muerte en la cruz, ilumina la moralidad de nuestros actos, y nosotros, agradecidísimos, aprendemos lo que el Maestro nos enseña.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.